Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como pudieron ver en el título, nos vamos a sumergir en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la relación superíndice 3N entre Can-Yaman y Demet Özdemir. Pero no se preocupen, no vamos a caer en chismes baratos ni especulaciones sin fundamento. Lo que quiero que hagamos hoy es analizar a fondo con lupa y desde una perspectiva objetiva, un mensaje que ha estado circulando por las redes sociales y que muchos interpretan como una posible pista, una revelación superíndice 3N secreta, un indicio de que a pesar del tiempo y las circunstancias, podrá haber algo entre ellos. Su copyright es un tema delicado y que genera mucha diversión superíndice 3N, pero prometo que lo abordaremos con respeto y seriedad. Antes de que empecemos, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierden ninguna de mis investigaciones, análisis y reflexiones sobre el mundo del espectáculo, las series turcas y todo lo que nos entretiene y nos hace más menos ahora empecemos con el plato fuerte. Como muchos de ustedes saben, la química entre Can-Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci Quay fue simplemente explosiva. Era palpable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer que ese ayud de la ficción superíndice 3N, había algo real, algo profundo entre ellos. Y honestamente, ¿Q copyright N no querrá que esa magia se trasladara a la vida real? La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. La gente amaba a Can y a Demet juntos, los veía como la pareja perfecta, y aún hoy, a pesar de que ambos han seguido caminos diferentes y han tenido otras relaciones, el recuerdo de su romance en la pantalla sigue vivo en el corazón superíndice 3N de muchos fanáticos. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿hubo algo ese ayud de la actuación superíndice 3N? ¿Existieron chispas reales entre ellos? Nunca lo sabremos con certeza, a menos que alguno de los dos decida romper el silencio y contarnos la verdad. Pero como buenos detectives de la farándula, podemos analizar las pistas, las más menosales, los mensajes que han dejado a lo largo del tiempo y tratar de armar el rompecabezas. Y es precisamente eso lo que vamos a hacer hoy. Hace unos días, un mensaje en particular llamó superíndice 3 mi atención superíndice 3N y la de muchos otros seguidores de Can y Demet. No voy a revelar la fuente original del mensaje para proteger la privacidad de la persona que lo publicó superíndice 3, pero les voy a contar de qué copyright se trata. Se trata de un comentario aparentemente inofensivo en una publicación superíndice 3N de Instagram relacionada con Can-Yaman. En el comentario una persona escribe algo como, me recuerdas a alguien especial, alguien que siempre estará en mi corazón superíndice 3N. Hasta nada fuera de lo común, podrá ser un comentario de una fanática enamorada, un cumplido halagador, o simplemente una expresión superíndice 3N de admiración superíndice 3N. Pero lo que hizo que este comentario destacara fue la respuesta que recibió superíndice 3. De Q copyright N. Nadie menos que de una persona muy cercana a Demet Özdemir. No voy a decir que copyright N es exactamente, pero les puedo asegurar que es alguien que forma parte de su círculo íntimo, alguien que la conoce muy bien y que al tanto de su vida personal. La respuesta a ese comentario fue un simple emoji, un corazón superíndice 3N rojo. Un corazón superíndice 3N rojo. Su copyright que puede sonar insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, los emojis pueden tener un significado mucho profundo de lo que imaginamos. Pueden ser una forma de expresar sentimientos, de enviar mensajes subliminales, de confirmar o negar rumores. Y en este caso el corazón superíndice 3N rojo parece sugerir que efectivamente, la persona a la que se refiere el primer comentario era alguien importante para Demet, alguien que ocupa un lugar especial en su corazón superíndice 3N. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué copyright N es esa persona? ¿Podrá ser Can-Yaman? La respuesta no es tan sencilla. Podrá ser cualquier persona, un amigo, un familiar, un antiguo amor. Pero el hecho de que el comentario estuviera relacionado con Can y de que la respuesta provenga de alguien cercano a Demet, hace que la teoría de que se refiere a con diéresis copyright le cobre fuerza.
Además, hay otros indicios que nos hacen pensar que podría haber algo entre ellos. Por ejemplo, a pesar de que han pasado aún más menos os desde que trabajaron juntos, Can y Demet siguen manteniendo contacto en las redes sociales. Se dan me gusta en sus publicaciones, se comentan fotos, se felicitan por sus logros. Son más menos os gestos, pero que demuestran que hay una conexión superíndice 3N, un lazo que no se ha roto. También copyright N hay que tener en cuenta que ambos han hablado muy bien el uno del otro en entrevistas. Han elogiado su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Han reconocido que la experiencia de trabajar juntos fue muy especial y que les dejó superíndice 3 una huella imborrable. Y aunque han negado rotundamente cualquier romance, siempre han dejado la puerta abierta a una posible amistad. Pero volvamos al mensaje en cuestión superíndice 3N. Por Q copyright creo que podrá ser una revelación superíndice 3N secreta. Porque creo que podrá ser una forma sutil de confirmar algo que muchos sospechamos, que Can y Demet siguen teniendo sentimientos el uno por el otro. Quizú ese no un amor romántico, pero su un cariño más menos o profundo, una admiración superíndice 3N mutua, un vínculo especial que trasciende el tiempo y la distancia. Creo que ambos son personas muy reservadas y que no les gusta exponer su vida privada a los medios de comunicación superíndice 3N. Por eso, si realmente hay algo entre ellos, es probable que lo mantengan en secreto. Pero a veces las emociones son tan fuertes que se escapan por los poros, que se manifiestan en más menos os gestos, en miradas furtivas, en mensajes encriptados. Y creo que el comentario y la respuesta que analizamos hoy podrán ser uno de esos mensajes encriptados. Una forma de decir, sin decirlo abiertamente, que Can sigue siendo importante para Demet, que ocupa un lugar especial en su corazón superíndice 3N. Ahora bien, quiero aclarar que todo esto son solo especulaciones, interpretaciones, teorías. No tengo pruebas contundentes de que Can y Demet es tu copyright N juntos o de que tengan planes de volver a estarlo. Solo estoy analizando las pistas que nos han dejado y compartiendo mis reflexiones con ustedes. Al final, la verdad solo la saben ellos dos. Y si algún día deciden compartirla con el mundo, será su decisión superíndice 3N. Mientras tanto podemos seguir más menos ando con la posibilidad de que esta historia de amor traspase la pantalla y se convierta en realidad. Podemos seguir disfrutando de su talento, de su química y de su belleza. Podemos seguir admirando su profesionalismo y su carisma. Y podemos seguir esperando con la esperanza de que el destino los vuelva a unir. En resumen, hoy hemos analizado un mensaje en redes sociales que muchos interpretan como una posible revelación superíndice 3N secreta sobre la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto que a pesar de que han pasado aún más menos os desde que trabajaron juntos, siguen manteniendo contacto y demostrando que hay una conexión superíndice 3N especial entre ellos. Hemos especulado sobre la posibilidad de que sigan teniendo sentimientos el uno por el otro y de que es tu copyright N manteniendo su relación superíndice 3N en secreto. Y aunque no tenemos pruebas contundentes, hemos disfrutado de la ilusión superíndice 3N de pensar que esta historia de amor podrá tener un final feliz. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi análisis y mis reflexiones. Me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo entre Can y Demet? ¿Creen que volverán a estar juntos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3N. Y ahora me despido de ustedes con un abrazo virtual gigante. Les deseo un día maravilloso y les mando mucha energía positiva. Recuerden que la vida es un sueño más menos hoy que hay que vivirla al máximo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ahora, vamos a expandir esta noticia, manteniendo el mismo tono y estilo asterisco asterisco. Pero esperen, la historia no termina acu. Porque una investigación superíndice 3N es profunda, utilizando mis contactos en el mundo del espectúnculo, me ha llevado a descubrir detalles aún jugosos. Asterisco asterisco analizando el contexto de las redes sociales asterisco asterisco. Primero analicemos el terreno de juego, Instagram.
No es solo una plataforma para compartir fotos bonitas y filtros. Es un campo minado de indirectas, mensajes subliminales y estrategias de marketing personal. Los famosos como Khan y Demet son maestros en utilizarlo para mantener viva la llama de la especulación superíndice 3N y el interu copyright S del público. Cada me gusta, cada comentario, cada emoji, es cuidadosamente calculado. No se trata de acciones espontáneas, sino de movimientos stratu copyrightgicos dentro de un juego mucho S grande. Entonces, cuando alguien cercano a Demet responde con un corazo superíndice 3N rojo a un comentario sobre Khan, no podemos tomarlo a la ligera. Agente X conoce a Demet desde hace aún más menos os, ha sido testigo de sus alegrías, sus tristezas y posiblemente de sus sentimientos hacia Khan. Un corazo superíndice 3N rojo de Agente X es como una confirmación superíndice 3N tu cita, un guiu más menos o a los fanúlticos que aún sueu más menos han con verlos juntos. Asterisco asterisco, ¿quién es Agente X realmente? Asterisco asterisco. Ahora seguramente se estaru n preguntando, ¿Q copyright n es Agente X realmente? Y aunque me encantaría revelarlo, prometo proteger su identidad. Pero les daré algunas pistas. Agente X es alguien con una presencia activa en redes sociales, con miles de seguidores y una relación superíndice 3N pública cercana a Demet. No es un familiar directo, pero es como si lo fuera. Es alguien que ha acompañado más menos a Demet en viajes, eventos y momentos importantes de su vida. Y lo es importante, Agente X es conocido por ser muy discreto y leal, lo que significa que solo dirá a algo si tuviera un motivo de peso. Suficiente para la imaginación superíndice 3N. Lo dejo a su criterio. Asterisco asterisco las relaciones pasadas y el factor tiempo asterisco asterisco. Otro factor importante a considerar son las relaciones pasadas tanto de Khan como de Demet. Ambos han tenido romances públicos y relaciones S discretas. Pero ninguna de ellas ha generado la misma pasión superíndice 3N y el mismo fervor entre los fanáticos que su conexión en Erkenci Kwai. Y aquí es donde entra en juego el factor tiempo. El tiempo cura heridas, pero también copyright N puede reavivar viejas llamas. Quizás después copyright S de aún más menos os de seguir caminos separados, Khan y Demet han llegado a un punto en sus vidas donde se dan cuenta de que lo que tenían era especial e irrepetible. Además, recordemos que la industria del entretenimiento es un mundo pequeño más menos o. Los actores se cruzan constantemente en eventos, fiestas y proyectos. Es inevitable que Khan y Demet se hayan reencontrado en algún momento después copyright S de Erkenci Kwai. Y esos encuentros, aunque breves y discretos, pueden haber sido suficientes para reavivar la chispa. Asterisco asterisco más allá de los me gusta, la comunicación no verbal asterisco asterisco. Pero no nos limitemos a los me gusta y los comentarios de Instagram. Observemos la comunicación no verbal. Hay vídeos y fotos de Khan y Demet que circulan por la red donde se puede apreciar una mirada especial, una sonrisa CEU superíndice 3 un lenguaje corporal que sugiere una conexión S profunda. Su copyright puede ser actuación superíndice 3N. Su copyright puede ser una simple amistad. Pero ¿por qué copyright negarnos a la posibilidad de que sea algo S? Recuerden, los ojos son el espejo del alma. Y aunque ambos son maestros en ocultar sus verdaderos sentimientos, a veces, una mirada dice S que 1000 palabras. Analicen los vídeos y las fotos por ustedes mismos. Presten atención a los detalles. ¿Ven la misma chispa que yo? Asterisco asterisco la presión de los fans, un factor determinante, asterisco asterisco. Finalmente, no podemos ignorar la presión de los fans. Miles, millones de personas alrededor del mundo sueu más menos han con ver a Khan y Demet juntos. Los bombardean con mensajes, les envían regalos, crean asterisco fanfictions asterisco inspiradas en su romance. Esta presión, aunque puede ser abrumadora, también copyright N puede ser un factor determinante. Podría ser que Khan y Demet se hayan dado cuenta de que su felicidad también copyright N significa la felicidad de sus fans. Podría ser que estén considerando la posibilidad de darles lo que tanto anhelan. Es una pregunta difícil de responder. Pero lo que es cierto es que la opinión superíndice 3N pública, el cariño y el apoyo de los fanáticos, pueden influir en las decisiones de los famosos. Y en el caso de Khan y Demet, el amor de sus fans es innegable. Asterisco asterisco conclusiones emoticono besos.
En definitiva, el misterio de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue sin resolverse. El comentario de Instagram, el corazo superíndice 3N rojo de agente X, los me gusta en redes sociales, la comunicación no verbal y la presión de los fans son solo algunas de las piezas de este intrincado rompecabezas. ¿Significa todo esto que Can y Demet están a punto de anunciar su compromiso? Definitivamente no. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que haya algo que una simple amistad entre ellos. Lo que puedo asegurarles es que esta historia está lejos de terminar. Y que seguiré investigando, analizando y compartiendo mis reflexiones con ustedes. Porque al final del día, todos queremos creer en el amor verdadero. Y quizás, solo quizás, Can y Demet sean la prueba de que ese amor existe, incluso en el mundo del espectáculo. Así que manténganse sintonizados, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas investigaciones. Porque esto solo es el comienzo. Y recuerden, la vida es un sueño más menos y a veces, los sueños más menos se hacen realidad. Chao, chao.